Luz y sal. Reunir y servir. Lección 24. La vida moral. La moral cristiana es norma, segura e inmutable. Antecedentes. Hemos concluido con la lección 22, el tratado de dogma del curso básico de religión cristiana, El Sembrador. Hasta ahí hemos puesto fin a la búsqueda que se inició con la primera lección, titulada La religión es vida y amor. En esa lección recordamos el encuentro que tuvo Cristo con sus dos primeros discípulos. En ese encuentro fue muy significativo porque los discípulos tomaron una actitud del que escucha, pendientes de los labios de Rabí, atentos a sus palabras, indagando sus pensamientos. De esta manera, comprendemos que esa es nuestra postura, permanecer atentos a las palabras de Jesucristo. Reunidos en nombre de Jesús. Nosotros también hemos estado atentos alrededor de Jesucristo, quien ha estado presente en medio de nosotros, con ese interés de conocerlo, y ese interés se ha ido acrecentando. Etimología. La palabra moral tiene su raíz en el latín moris, que significa costumbre o hábito. La moral es el conjunto de costumbres que determinan el comportamiento de una persona. De esta manera, la moral cristiana es un conjunto de hábitos o costumbres que se inspiran y tienen un origen en las normas dictadas de la doctrina de Jesucristo. Todo esto lo integra y se conoce con el nombre de cristianismo, incluyendo el pensamiento y nuestro comportamiento cristiano. Civilización cristiana. El término moral cristiana en muchas ocasiones se ha considerado un sinónimo de civilización cristiana. Sin embargo, no es un paralelismo porque el cristianismo no tiene una identidad con ninguna cultura o civilización concreta. Por tanto, esta es una doctrina universal, de tal manera que el término de moral cristiana no es sinónimo de civilización cristiana. Definición. Moral en general es una ciencia que guía nuestros actos, ordena nuestras conductas y de acuerdo con una determinada norma o regla. Existen diferentes tipos de moral. Clases de moral. La moral natural es la que se basa en la sola luz de la razón. Y esta moral pues fue la que dirigió a los filósofos y preceptores gentiles y en general a quienes practican una religión diversa al judaísmo y al cristianismo. La moral cristiana tiene su antecedente en la judía y también es la que guía los actos del hombre hacia un último fin sobrenatural, de acuerdo con los dictados de la razón y con las verdades y preceptos revelados por Jesús, por Dios, al mismo hombre. Y la moral racional. En el siglo XIX fue llamada así por los libres pensadores y la llamaron como moral laica. En esta se ha prescindido de Dios y de todo fin sobrenatural y ultraterreno. Solo se basa en una buena disposición del individuo para cumplir sus deberes. Entonces se le considera exento o liberado del egoísmo y de las demás pasiones desordenadas productos del pecado original.
Perfeccionamiento de la moral natural. La moral cristiana, lejos de ir contra la moral natural, la perfecciona y la eleva. La dignifica por medio de la gracia y la dirige por medio de la luz de la fe, impidiéndole así que caiga en el error. Por el contrario, la moral laica priva a la moral natural de elementos naturales de juicio, que en principio son dones naturales de Dios para constreñir al individuo a actuar según normas cívicas y de dominio de sí mismo, llevando de su buena disposición. Bases de la moral cristiana. Como hemos visto, el dogma nos enseña verdades reveladas que debemos de creer. La moral nos enseña lo que debemos hacer y lo que debemos evitar en orden a nuestra salvación. Elementos de la moral. Existen 4 elementos esenciales. El primero es el fundamento. Es una actitud en que se basa la moral para permitir o prohibir la realización del acto. Entonces, en la moral cristiana, el fundamento es la autoridad de Dios. Este es inmutable. Por su sabiduría es infinita y eterna. El siguiente elemento es el fin. Y este es el objeto o la meta que se propone alcanzar la moral. Entonces, en la moral cristiana, el fin va a ser la salvación del hombre. El siguiente elemento de la moral cristiana, es la obligación y es la exigencia con que la moral conduce la voluntad a realizar el acto. Entonces, en la moral cristiana, la exigencia es un mandato divino. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Y el siguiente elemento y cuarto elemento es la remuneración. En este sentido, es un premio que se otorga al que cumple o el castigo que se aplica al que quebranta la obligación. Entonces, en la moral cristiana, la remuneración consiste en un goce eterno del sumo bien que es Dios y el castigo en la privación eterna de Dios con ausencia absoluta de todo bien espiritual y físico. Superioridad de la moral cristiana. La moral natural, aunque buena, es limitada, es deficiente e insuficiente. ¿Por qué es deficiente? Porque en sí no posee un dictado moral de Dios. Carece de medios para referirlo a los pormenores de la vida del hombre. Es insuficiente porque no puede darnos a conocer de manera fácil, segura y completa las verdades del orden moral. La moral cristiana, en cambio, cuenta a la vez con una riqueza de la moral natural, con la divina revelación como luz vivísima. Nos presenta los principios morales antes desconocidos por la mente humana. Es una guía segura, fácil, completa, que hace que el hombre pueda encaminarse y llegar a su último fin, que es Dios. Falsedad de la moral racional o cívica. La moral racional, llamada también cívica, es falsa y deficiente. Falsa desde su principio porque ofrece como último fin del hombre la felicidad material y terrena, pero con ausencia de toda espiritualidad, olvidando que en el hombre hay una vida espiritual. Además es deficiente porque se funda en la capacidad del hombre para dominar por sí mismo sus malas inclinaciones y porque le pone como modelo de vida a otros hombres que son igualmente imperfectos como él. De ahí que es limitada. También es injusta porque ningún hombre es capaz de juzgar el interior de otro hombre. Y en el juzgarse a sí mismo frecuentemente se cae en la licencia y en el abuso y aún en el rigor inadecuado, ofreciendo a cambio un premio incapaz de llenar el ansia de la felicidad perdurable que es propia del hombre. Inmutabilidad de la moral. La verdadera moral requiere inmutabilidad y unidad. ¿Qué quiere decir esto? La moral que tiene a Dios como un juez goza de unidad, de uniformidad y de
inmutabilidad. Unidad es que en cuanto que la moral cristiana es un todo, cuyo conjunto es equilibrado y armonioso, presta al hombre paz, tranquilidad de conciencia. Uniformidad porque en cuanto en que todo el ámbito humano rige los actos de todo hombre, la misma moral, sin diferencia de criterios, porque en ella se sustenta la verdad única de Dios. Inmutabilidad en cuanto que no está sujeta a cambio alguno, porque siendo Dios su supremo legislador, su ley permanece para siempre. Dependencia de Dios. El racionalismo pretende que la conciencia sea el único árbitro de los actos del hombre. Pero esto no puede ser posible porque el hombre no se pertenece. Tiene un Señor dueño que lo ha creado, el cual tiene poder y derecho para imponerle su voluntad. Esta voluntad de Dios impuesta es llamada ley natural y rige a todo hombre mediante la conciencia. Esta voz es fácil de escucharla en el fondo de su ser a todo individuo. Quien atiende a la voz de su conciencia lejos de dudar, va a caminar con un paso firme, pues en ella hay una guía de Dios. Doble guía de la moral. Por lo antes dicho, se ve que la moral cuenta con dos guías eficaces, la ley natural y la conciencia, y las dos son para el hombre manifestación de la voluntad de Dios. Aunque la conciencia predica desde el interior, la ley natural, Dios no paró en esto, sino que a fin de que el hombre no pudiera excusarse por no oír la voz de la conciencia, o que la conciencia misma pudiera hallarse impedida en ciertas circunstancias, el Señor hizo manifiesta la ley natural por una promulgación solemnísima desde el monte Sinaí. Así que la ley natural recibe desde entonces el nombre de ley de Sinaí o decálogo. Los actos humanos. La moral y sus tres normativos, la conciencia, la ley natural y el decálogo, existen en cuanto que gobiernan los actos del hombre y solamente los del hombre, única criatura inteligente y libre de la creación visible o corpórea. Los demás actos del hombre, los involuntarios y fuera de advertencia, quedan exentos de la moral. Dos condiciones en el acto humano. En consecuencia, dos condiciones deben llenarse para que exista el acto humano. El pleno conocimiento o advertencia por parte del entendimiento y la libre elección por parte de la voluntad. Clasificación del acto humano. El acto humano se clasifica de la siguiente manera. En razón de las facultades del hombre que intervienen a hacerlo en interno. Se realiza por medio de las facultades interiores, entendimiento y voluntad, y son pensamientos y deseos. Y el externo, que es el que se realiza por medio de los sentidos y órganos del cuerpo, por lo que estos pueden ser conocidos por los demás hombres, en tanto que los actos internos pueden ser únicamente conocidos por Dios. De aquí que las leyes de los hombres se ocupen únicamente de los actos externos, pues ellos no pueden juzgar los internos. Los actos internos son causa de los externos, y así estos no pueden existir sin aquellos, ni antes de aquellos por los que Jesús enseña. En razón de su calidad moral, en bueno, que son los actos que se realizan plenamente conforme a la moral, y en malo, que es el acto que se realiza contrario a la moral. Indiferente es el que ni es conforme ni es contrario a la moral. También en razón de sus efectos, el acto puede ser válido por llenar todas nuestras condiciones esenciales para que sea objeto del juicio moral. Únicamente estos actos producen efectos de la moral que la moral sanciona, e inválido es el que no produce efectos morales por carecer de uno o varias de las condiciones esenciales para llegar a ser objeto de la moral.
La moral es luz interior del hombre. Tal como el hombre en su moral es su comportamiento y su vida exterior refleja finalmente cuán es sincero su vida interior. Por ello es importante cuidar la excelencia de la vida interior y por consecuencia construir en él íntegra la moral cristiana, de la cual nos da Cristo una lección con estas palabras. Nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oscuro, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que los que entren vean el resplandor. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está luminoso, pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Lucas 11, versículo del 33 a 35. De tal manera que aquí podemos entender que la vida interior que asoma a los ojos, al punto que solemos decir que los ojos son ventana del alma. Resumiendo, la moral cristiana nos inspira desde la doctrina de Jesucristo. 3 son las normas del creyente, que es la moral natural, la conciencia y el decálogo. La moral cristiana tiene como fundamento la autoridad divina y como fin la salvación del hombre, como obligación el mandato divino y como remuneración el premio o el castigo de Dios. La moral cristiana es superior a toda moral porque posee las cualidades de unidad, uniformidad e inmutabilidad. Y el acto humano es el objeto de la moral y es el que ha de determinar, en último término, el juicio de Dios sobre el hombre.